En la semana le preguntaban cosas a Horacio Rodríguez Larreta mientras él anunciaba un plan gradual de flexibilización de las restricciones por el tema de la pandemia, y eso son 6 pasos. De una manera muy cortita, Horacio Rodríguez Larreta respondía a esto. Bueno, respecto de lo primero, ustedes ya me conocen. Yo nunca entro ni contesto chicanas políticas. Para nosotros la campaña es contarle a la gente cómo vamos a solucionar sus problemas. Bien. Habría un problema que tiene que ver con que hay una decisión por parte del Ministerio de Educación de Cava, en donde a partir de estas flexibilizaciones se está tendiendo a que la vuelta a clases presenciales sea sin ningún tipo de medidas de cuidado, porque la decisión tiene que ver con la distancia social en las escuelas porteñas. No habría más distancia social cuando sabemos muy bien que viene la Delta, que se aproxima, pero más allá de eso, si un político no tiene la voluntad, además de responder preguntas, tener salidas que sean contestaciones para supuestas chicanas, que son elaboraciones a veces muy sofisticadas en cuanto al discurso político, ¿qué nos queda? Porque si lo único que vamos a hacer es contestar lo que supuestamente Horacio Rodríguez Larreta dice que son las soluciones a los problemas de la gente, las chicanas a veces tienen que ver con cómo encaramos desde otro lugar los problemas de esa gente. Y no vamos a responder nada, Horacio. ¿Nunca le cayó mal que Macri tenga tanto dinero? ¿Cómo? A mí no me cae mal que la gente tenga dinero. Oh, hello. Señores, muy buenos mediodías. Este programa se llama Pasado Valores y se emite por AM 1420 con vos. ¿Quién les habla? Es Marcelo Aymar. Marcello, where are you? Bueno, la verdad no entiendo muy bien todo lo que decís. Yo lo que te digo es esto, hablando en concreto. Where did it go for that meal? Si el sector agropecuario siempre estuvo cuestionando a los gobiernos, si se puede decir, peronistas, es porque las medidas que han venido desde el peronismo siempre estuvieron en detrimento de lo que es la producción agropecuaria. My goodness. No nos olvidemos que China hoy es el segundo socio comercial de la Unión Europea. Otra vez. Este año hay parlamentarias. Pero cada 2 años hay parlamentarias. Tiene que ver con la deforestación y con los cambios que hubo en el suelo. De ahí viene esta reducción en picada de la biomasa que tenemos en el planeta. ¿Y alguien sabe por qué me viene a mí tanta bioinformación? ¿Alberto Fernández me escucha? ¿Alberto Fernández? ¿Alberto Fernández me está escuchando ahora nuevamente? Sí, ahora sí. Bueno, genial. Disculpa, pero estoy manejando. Sí. Y me parece que estamos en zona de turbulencia. ¿Y después me decís que buscas tranquilidad? La pareja por algo se llama pareja, porque debe ser pareja, ¿verdad? Le quisieron echar la culpa a los runners. Al aire, vamos. Aire. Aquí comienza Pasó a Valores, el instante previo a pensar que lo habías dejado ahí. Al poco tiempo de asumir, mira que fallida, al poco tiempo de irme, había un incendio en Mar del Plata. Yo llegué de una cena con amigos. En ese momento estaba en la casa de mis padres, porque cuando me fui a la gobernación me fui unos meses a vivir con ellos. Llego a la casa de mis padres y automáticamente, como hacemos todos, prendo la tele y pongo el canal de noticias. Y estaban mostrando un incendio en Mar del Plata muy grave, donde decían que un edificio entero estaba en llamas, que la gente todavía no se sabía si había víctimas. Incendio. Mi primer impulso fue llamar al intendente, a Montenegro. Y mientras estaba empezando a apretar el teléfono, a buscarlo, pensé, ¿y qué voy a hacer yo? Si yo ya no lo puedo ayudar. Lo llamé al día siguiente para ver cómo estaba, me quedé mirando hasta las 3 de la mañana. ¿Buscaste el contacto? Busqué el contacto y no llamé, porque dije, él está trabajando, está ahí,
¿qué voy a hacer yo más que molestarlo? Porque ahora no lo puedo ayudar en este momento, no le puedo dar ningún recurso, yo ya no soy gobernadora. Y me acuerdo que me quedé hasta que salió el cronista que estaba televisando y dijo, no hay víctimas, ya se desalojó todo el edificio, y ahí me pude ir a dormir tranquila. Bien. A quien estábamos escuchando era a María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y hoy candidata a diputada nacional por Cava. ¿Por qué escuchábamos este corte de audio de María Eugenia Vidal? Porque una persona que siente, como en esta anécdota que relata ella, un sentimiento por el territorio que acababa de administrar y que ya no lo administraba más, por eso no lo podía ayudar al intendente de Mar del Plata, Montenegro, no se condice con el comportamiento que después tuvo, ya que por un edificio que estaba en llamas en Mar del Plata, incendiándose, de una manera muy normal, como una persona que estuvo gobernando una provincia tan importante, no pudo dormir hasta que por el canal de noticias le dijeron que no había ningún tipo de víctimas. Ahora, es la misma persona que el 28 de octubre, lunes, por la madrugada, diría Miguel Abuelo, el 28 de octubre del 2019, cuando da su discurso por la derrota en la provincia de Buenos Aires, estuvo casi 1 año y 6 meses sin hablar, porque volvió a hablar el 14 de abril del 2021. Desde el 28 de octubre del 2019 hasta el 14 de abril del 2021, en la presentación de su libro Mi Camino, María Eugenia Vidal no emitió ningún tipo de sonido y no habló. Salvo un 26 de diciembre del 2019, en donde se fue a París de vacaciones y fue interceptada cuando estaba haciendo el check-in para volar hacia Francia. Contradicciones que atacan al sustento del discurso de María Eugenia Vidal. Y por eso buscábamos este corte de audio, porque si lo que en los próximos días y semanas se va a tratar de llevar adelante la campaña parlamentaria 2021 que comienza con las PASO, el ciudadano de Cava tendría que tener en claro los discursos de los candidatos, hacia dónde apuntan, cuál es el sustento. Yo no le escucho a María Eugenia Vidal hablar largamente de qué tipo de capitalismo quiere. Yo no le escucho a María Eugenia Vidal hablar sobre qué sistema sanitario le parece más conveniente para la República Argentina, en específico para un lugar en donde hay una tensión, que es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los sanitaristas, el sistema de prepagas. Hay aumentos de prepagas que ha otorgado el gobierno. En las últimas horas ha salido esa noticia, creo que son aumentos del 9%, que son escalonados, pero creo que son 3 o 4 aumentos del 9%. Y no hay una postura sobre qué sistema de salud propone para la ciudad María Eugenia Vidal. Tampoco sobre la seguridad. Entonces, cuando un candidato termina hablando sobre anécdotas que nos llegan y que nos parecen que son loables de contar en una entrevista, lo que se está pidiendo y que lo demanda la ciudadanía es que el candidato pueda expresar cuáles son las ideas sociales, políticas, económicas, de visión del mundo. Pero durante toda la pandemia, María Eugenia Vidal no emitió ningún tipo de sonido hacia los medios de comunicación. Esas contradicciones que también la llevan a por qué no vuelve a insistir en un territorio en donde puede salir perdidosa, como es la provincia de Buenos Aires, y va y juega, en esta ocasión, en Cava. Alguno podrá decir, bueno, pero yo igual la voy a votar por más que esté navegando en un mar contradictorio. Pero también me parece que es función del periodismo dejar en claro, o por lo menos nuestra función, o mi función, dejar en claro cuáles son las propuestas de ese candidato frente a la ciudadanía.
También se habla, y uno escucha a candidatos que hablan, como Diego Santilli, por ejemplo, que habla de políticas que tienen que ver con la seguridad, cuando va a ocupar una banca de diputado nada más, una sola banca de diputado. Las políticas de seguridad las maneja el gobierno, la administración de Alberto Fernández. Ellos van a ser candidatos para diputados. Tal vez muchos de los que se presentan como candidatos para ser diputados nacionales no piensan en su cabeza y el inconsciente les juega una mala pasada y hablan como si fuesen candidatos a gobernadores o candidatos a presidentes. No es un cargo de gestión el que se va a llevar adelante. Van a asumir un cargo parlamentario en donde van a tener que presentar proyectos, visiones de país y contraponerlos con las oposiciones a las cuales tengan que tratar de convencer para llegar a ciertos acuerdos. Las contradicciones, la falta de sustento en el discurso de María Eugenia Vidal tiene que ver con esa anécdota de ese incendio en el edificio de Mar del Plata. Si le interesaba tanto la gente en ese momento, ¿por qué después estuvo casi 1 año y 6 meses sin hablar? Por otro lado, vamos a escuchar a quien va a ser su contendiente en estas parlamentarias, que es el Leandro Santoro, con su perfil militante. Una cosa totalmente opuesta al pensamiento de María Eugenia Vidal, hablando de cosas que María Eugenia Vidal parece no hablar. Y hay un código que es el de la militancia. Los que ponemos el cuerpo para defender nuestras ideas tenemos un código compartido. Sabemos que en política se pierde más de lo que se gana, sabemos que sin sacrificio no se llega a ningún lado, sabemos que la palabra es un documento y que cuando tu palabra no vale, nada tiene sentido, que la amistad es un valor a defender a rajatabla y fundamentalmente me parece que entendemos que la trascendencia de la militancia es ponernos de acuerdo en que hacemos cosas que nos exceden a nosotros, que van más allá de nosotros mismos, en tener al otro en el centro de la escena y no pensar primero en yo, después en yo y tercero en yo. Está bueno porque dice primero en yo, después en yo, después en mí. Leandro Santoro, que habla sobre el compromiso que tiene un militante, una construcción totalmente diferente, que tampoco la quiero reivindicar por sobre la construcción que puede tener a nivel militancia María Eugenia Vidal. Es de otro lugar lo de María Eugenia Vidal, tal vez es más apegada a ONG, a fundaciones, bueno, trabajó en la función que tenía adelante la Fundación Pensar, creo que era ese think tank del PRO, de comienzo del macrismo. No tiene una historia María Eugenia Vidal de pintar paredes, largas horas en comités, bueno, viene de otro lugar. Yo no me parece ni más reivindicable o menos. Sí creo que lo de Leandro Santoro es mucho más claro. Es mucho más claro desde la visión que empieza a por más que sea incómodo ante la ciudadanía, saber qué tiene que mostrar. Ahora, ¿qué le pasa a Leandro Santoro? Bueno, lo que le pasa a muchos votantes del Frente de Todos en Cava, que a veces no va hacia la sustancia que pueda presentar el supuesto candidato a parlamentarias o a jefe de gobierno, sino más bien lo que se está poniendo en juego ahí es si es peronista o no es peronista, y en el último tiempo si es kirchnerista o no es kirchnerista. Y el análisis, lamentablemente, en ciertos sectores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queda en esa superficie. No lo escucho porque ya está, es kirchnerista. Y si es kirchnerista, sé lo que me va a decir, y yo estoy totalmente en las antípodas del pensamiento, pero eso también, lamentablemente, hace que no se vean los errores que tienen los supuestos candidatos, que en este caso, como yo decía, las contradicciones de María Eugenia Vidal o el apego hacia las propias personas que ella piensa liderar y llevar adelante desde sus propuestas políticas. Bueno, esa poca sustanciabilidad lleva a que a veces los discursos queden nada más que en una mirada pro o anti. Leandro Santoro lo sabe esto, como lo saben muchos militantes del Frente de Todos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los últimos años.
Mientras tanto, sabemos muy bien que el jefe de gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendría que en estos momentos tomarse un café con Gerardo Morales. Gerardo Morales es el gobernador de Jujuy y en las últimas horas ha dicho toda esta retahíla de frases, como por ejemplo, Larreta cree que el electorado es ingenuo por el armado que está llevando adelante tanto en provincia como en Cava. Larreta se cree el dueño de Juntos por el Cambio, que ahora es Juntos y en Cava es Cambios, o no sé si sigue siendo Juntos por el Cambio en Cava y Juntos solo en provincia. Es como que vos cruzás la General Paz y a partir de ahí empiezan a abrazarte y hay como un montón de pancartas que dicen Juntos, ahora Juntos. Pero si yo vengo con Cambios, no, pero ahora es Juntos. Y mientras tanto siguen abrazándose de manera multitudinaria. Igual, cuidado, porque después los medios de comunicación van a decir, che, se están abrazando demasiado. Que es otro tema, el de la pandemia y bueno, todas las cosas que suceden con eso. También Gerardo Morales dijo, Larreta se ha puesto el traje antes de ser presidente. Gerardo Morales está muy picante. No sé si volvió de México y está haciendo algún tipo de aislamiento en su provincia, pero está realmente, es un ají. Es un ají contra Larreta. Larreta se ha puesto el traje antes de ser presidente. Está mal haberle pasado el cepillo a Bullrich, dijo también Gerardo Morales ayer. Y por último, para cerrar, Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, dijo, no se la agarren con Facundo. Obviamente con Facundo, que Facundo metió como ese dardo imaginario al centro del problema de estas parlamentarias, que es cómo se va a financiar en provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio. ¿Y qué dijo Facundo Manes? Espero que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña. Claro, porque los impuestos los cobraría el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y Manes va por afuera, aunque dentro de Juntos que no sabemos si es por el cambio o no, en provincia es Juntos, pero Manes en definitiva lo que está tratando es de ver cómo financia su propia campaña sabiendo que él no cobra ningún tipo de impuestos, que los impuestos los cobra Ori. Seguimos escuchando con más sustancia a Leandro Santoro. Las urnas no te dan nunca todo el poder, te dan una parte del poder. Y te voy a decir algo más triste, el poder político es cada vez menos poder. Por eso Alberto plantea lo del pacto social. Hay que sentar a la mesa actores que no los votó nadie, pero que son importantes. ¿Cómo? ¿Y quiénes? A ver, las cámaras empresarias, por ejemplo. Los tenés que tener en la mesa y no los votó nadie. Los bancos, ¿quién carajo votó a los bancos? Hay una tiranía financiera en el mundo. No nos pasa a los argentinos, le pasa a los yanquis. A todos nos pasa, digo los yanquis por ponerte un ejemplo, discuten, che, ¿el poder político quién lo tiene? Bueno, porque muchos dicen que el poder político lo tiene quien tiene el poder del dinero. Y la desigualdad económica genera desigualdad política. ¿Te imaginas que en ese contexto no existe, Daddy, que vos ganaste una elección y decís, muchacho, y ahora es Navidad? No pasa eso. Sería bárbaro que pasara, pero no es que no pasa porque no tenemos huevo. No pasa en el mundo, Daddy. Entonces, digamos, la realidad es otra, se construye de otra manera. La democracia liberal perdió mucho poder, la globalización avanzó, digamos, hay formas de poder no democrático que condicionan mucho la vida de los pueblos. Bueno, más allá de tener la claridad que tiene sobre ciertos temas Leandro Santoro, bueno, es algo que nos pasa comúnmente a todos los hinchas de San Lorenzo, pero al margen de eso y del chascarrillo, ¿se imaginan a Vidal hablando tan claramente sobre lo que le pasa al neoliberalismo a nivel global? ¿De cómo juegan los grupos de poder ante las democracias liberales y cómo las debilitan? ¿De cómo como un administrador de una nación cuando llega a la presidencia o a formar un gobierno tiene que sentar a la mesa a sectores que son cámaras empresariales, como decía Leandro recién, o sectores bancarios, o en la República Argentina con las caracterizaciones que da el sector agropecuario, los sindicatos, los gremios? No se gobierna solamente desde Olivos con reuniones de gabinete. Los sectores industriales. Me gustaría escuchar a Vidal sobre esa mirada de país. Le haría bien a no solamente levantaría el nivel de en lo que estamos entrando, que es en una campaña electoral, sino clarificaría qué es lo que uno vota y qué es lo que no va a votar con un candidato. De Leandro Santoro se pueden decir muchas cosas, tal vez, o pocas, no sé, depende, el gusto que tenga uno por Leandro. Pero sin prejuicios y alejados de, che, pero es kirchnerista o no es kirchnerista, o es peronista o no sé qué, yo no soy peronista o no sé.
es peronista pero no es republicano. Bueno, más allá de esas definiciones cortitas de comentarios mientras te van sirviendo la torta en un cumpleaños de un familiar, lo que sí me parece interesante es que cuando uno escucha a Leandro Santoro está escuchando a un candidato que intenta dejar en claro qué es lo que piensa sobre el mundo en el cual habita. Y en el caso de María Eugenia Vidal y otros candidatos de Juntos por el Cambio, o como se llamen ahora, de General Paz para acá o para allá, no está tan claro eso. Y si decimos esto es porque nos interesa que la democracia pueda realmente generar un proceso mucho más potable para el ciudadano. Que seamos mejores a nivel cívico. Por eso marcamos estas diferencias. Como el otro día lo hacíamos con el dueño de la esperanza, que es Facundo Manes, ante el dueño del discurso del miedo, que es Diego Santilli, con temas de seguridad, inseguridad, y bueno, y los chorros están allá, y la droga, y bueno. Esa creo que es la función que tenemos que llevar adelante periodísticamente, aclararle a las personas qué es lo que dicen sus candidatos. Porque aparte, el periodismo, que en ciertos sectores huele a cloaca podrida, porque se la pasan hablando de cosas que no le interesan a nadie, y que ya lo decíamos el otro día, bueno, persisten con eso. Me importa bastante poco la vida privada del presidente, de sus funcionarios, de qué hacen, qué no hacen. Eso es cloaca, que no deja absolutamente nada, por lo menos para mí y para alguien que intenta analizar políticamente un país para que estemos mejor como sociedad. Y como hay mucho de eso, y hay como mucho de preguntas sobre ¿qué te parece este? ¿Qué te parece el otro? ¿Qué pensás de esto? No vamos al hueso, y el hueso tiene que ver con cuáles son los perfiles del candidato. Y para hablar sobre personas que van al hueso, vamos a contar una anécdota ahora en un rato que pasó con la persona que vamos a escuchar ahora. Alguien que en la semana hizo lo que hace siempre desde hace bastante tiempo, por lo menos del tiempo que yo lo conozco, y antes también de que lo conociese, que es no resignar ningún tipo de convicciones. Y esa persona es Agustín Rossi, a quien escuchamos. Porque yo voy a dejar de ser el ministro de Defensa. Fíjese las diferencias, yo voy a dejar de ser ministro de Defensa y el gobernador está empezando en su conchavo para el año 2023. Porque se pone de senador suplente porque en la provincia de Santa Fe no hay reelección y entonces seguramente al que puso de candidato a senador titular en el 2023 lo hará renunciar para ponerse de senador, en una actitud absolutamente falta de ética. Cuando uno transita la vida política en un determinado callejón, con una determinada línea, casi con linealidad, tiene sus inconvenientes. No lo discuto que tiene sus inconvenientes, pero también le da mucha tranquilidad de conciencia y mucha tranquilidad de espíritu, porque sé realmente dónde estuve, dónde estoy hoy y sé dónde voy a estar. Entonces, sin ninguna duda que ese va a ser mi camino, y esto es lo que voy a expresar en la provincia de Santa Fe. Y le digo, como les dije el domingo a los peronistas de Santa Fe, quédense tranquilos, porque Perotti no nos robó el peronismo, ni nos lo va a robar, al menos por esta elección, porque ese era el plan claramente, que era sacar el peronismo del frente de todos, y eso me motivó a mí a presentarme en la elección. Hay algo que me une con Agustín Rossi que tiene que ver con la frase que dice en este corte de audio, que me parece la más contundente, que habla de él como su compromiso como político ante la sociedad, en donde expresa: sé dónde estuve, sé dónde estoy hoy y sé dónde voy a estar. Si él lo sabe como político, yo lo sé como periodista también. Y asumir esa frase tiene que ver con pensamientos que molestan a ciertos grupos, que pueden estar con uno, que pueden estar más lejos de uno por momentos, pero lo importante es que uno mismo nunca deja de estar con sus propias ideas, las que les parece que, dándole forma de convicción, lo llevan a tomar a veces ciertos modos de vivir la vida desde un lugar mucho más frontal, incómodo para muchos,
En abril del 2015, voy a contar una anécdota que lo viste de cuerpo entero, como se dice, Agustín. En abril del 2015 nosotros estábamos haciendo la primera reunión de producción de este programa porque íbamos a salir al aire. Y era 2 de abril. Y me acuerdo que en mi departamento en ese momento estábamos con Martín y la gente que trabajaba con nosotros en ese año, en 2015, cuando empezó Pasó a Valores. A mí se me ocurrió la idea de decir, bueno, ¿por qué no intentamos llamar a Agustín Rossi? Es el ministro de Defensa en ese momento del segundo gobierno de Cristian Fernández. 2 de abril, Malvinas. Capaz que nos atiende. Obviamente que no teníamos ni el número del prensa ni de nada del ministro de Defensa en ese momento, actual ministro de Defensa hoy también, Agustín Rossi. Entonces lo llamé directamente al teléfono a Agustín. Como hacíamos los productores en la década del 90, que te llamábamos por teléfono y te decíamos, hola, ¿qué tal? Soy tal, de tal radio, no sé qué. Y le conté a Agustín que empezábamos en una radio que era mucho más chiquita de lo que soy, que es una radio que después con este tiempo fue creciendo, que es AM 1420 con vos, y que empezábamos un programa que iba los sábados de 11 a 13, y que era nuestro primer programa, y que por ende iba a ser nuestro primer invitado, y que queríamos hablar sobre temáticas de Malvinas, y un repaso sobre las funciones en el ministerio y la cartera que él tenía a cargo, que era el Ministerio de Defensa. Y Agustín Rossi fue el primer invitado, el primer entrevistado de este programa. Un programa muy chiquitito. Y a partir de ahí después generamos una relación con los años, siendo él jefe de la bancada del Frente de Todos, del Frente para la Victoria, de Unidad Ciudadana, y volviendo a ser ministro de Defensa. Y a partir de ahí nos fuimos dando cuenta que Agustín Rossi es una persona que más allá de eso, del trato que puede tener con un periodista más cordial o menos cordial, porque siempre el trato fue llamarlo para entrevistarlo, que en lo personal yo me di cuenta que es una persona, un funcionario, que intenta sostener con sus dichos lo que hace con sus acciones. Y eso es lo que lo lleva hoy a dejar de ser ministro de Defensa de la Nación, después de un ministerio que, si tenemos tiempo, vamos a hablar más detenidamente durante el programa sobre las acciones que lleva adelante en el ministerio, y que hoy lo pone a la salvaguarda de el PJ de la provincia de Santa Fe e ir contra el gobernador Omar Perotti, que en una jugarreta que cada tanto se hace y que es muy mezquina, pone a un allegado en la boleta de senador para que él después, como senador suplente, como en la provincia de Santa Fe no hay reelección, si Perotti en 2 años dejase o deja de ser gobernador de la provincia de Santa Fe, le pida a esa persona que él colocó en el Senado como senador provincial que asuma y él se baje, y entonces él como senador suplente pasaría a ser senador provincial y mantendría un cargo de mucha importancia para seguir construyendo política para su sector en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores de la República Argentina. Esto lo llevó a Agustín Rossi a dejar súbitamente su ministerio y a también generar algún tipo de repensar la política desde el Frente de Todos. Fue un sacudón ético el de Agustín Rossi, que vuelve a replantear a muchos dirigentes del Frente de Todos qué es hacer política. Y hacer política es bajar al llano, estar con la gente, defender las convicciones y esas cosas. Para mí es un placer haber construido la relación que hemos construido en este tiempo con Agustín Rossi, porque siempre es bueno toparse con la vida con alguien que sabe dónde está, que sabe dónde estuvo y que sabe dónde va a estar. Como nosotros y quienes nos escuchan pensamos que cuando intentan sintonizar este programa, creen que quien les habla sostiene con sus dichos sus pensamientos o miradas de la actualidad. Y como estamos contentos y el sábado pasado nos pusimos a escuchar temas viejos, vamos a comenzar este programa con esto, que va muy arriba, que va muy bien. Son los Violadores de Ley. Y esto se llama Fuera del sector. Fuera del sector, le dijo Omar Perotti a Agustín Rossi, pero Agustín Rossi insistió. Fuera.
Nos quedamos insistiendo hasta las 13 en AM 1420 con vos, haciendo Pasó a Valores y Violadores fuera de sector, a disfrutar cómo rompimos el auto de Darío el fin de semana pasado bailando esto. Obviamente con las ventanillas bajas. Pasó a Valores. Perdidos en los extremos del centro. Bueno, ahora en un ratito vamos a hacer el tema libre. Acá está saliéndose de la vaina André Catalini, que te toca a vos hoy con el tema libre. Onda, Marcelo. Vamos a estar en un ratito diciéndole a la audiencia con qué vamos a acompañarnos hasta las 13 en AM 1420 con vos, pero tenemos la gentileza de dialogar con una persona que hace algunos meses que no hablo con él, que es el senador nacional por la provincia de Córdoba, por el Frente de Todos, y él es Carlos Caserio. ¿Qué tal, Carlos? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Sí, la verdad que hacía tiempo que no hablamos. Sí, hacía un tiempo que no hablábamos y lo que queríamos era tratar de que nos explicases cómo vivís este momento una vez que las listas ya están clarificadas para el ciudadano cordobés. Sabemos que hay 4 propuestas de Juntos por el Cambio y hay 2 propuestas, digamos, de, bueno, una de Schiaretti, del peronismo cordobés, del oficialismo, y otra lista que encabezarías en el Senado con la actual diputada Gabriela Esteves para senadores en la Cámara Alta a nivel nacional, y esa misma lista estaría también en diputados encabezada por el secretario de Obras Públicas, Martín Gil. Pero más allá de eso, ¿cómo viviste este momento y cómo crees que si puede llegar a marearlo la cantidad de propuestas que tiene el electorado cordobés en cuanto a opciones para las próximas parlamentarias de la provincia? Bueno, Marcelo, sí, se ha dado un caso, bueno, viste que las pasos son para eso, ¿no es cierto? Para que los partidos políticos definan candidatos. Y bueno, hay 3 opciones fuertes, como vos lo explicaste. Juntos por el Cambio está en una disputa territorial tremenda, ¿no es cierto? El mismo Mauricio Macri vino antes de irse de viaje y no volver más, implosionó todo al estilo de él. Acordate que ya en el año 2019 en la elección a gobernador prácticamente se quebró el radicalismo, tuvieron 2 o 3 listas, bueno, que permitió en ese momento Hacemos por Córdoba, en el cual nosotros participábamos, hacer una gran elección. Sí, la verdad es que no sé cómo lo va a vivir la gente, porque en este momento que todavía está agudizada la crisis de la pandemia, nosotros encima lo estamos con la cepa esta. Sí, la Delta. Claro, la Delta que nos preocupa, con 14 casos, 800 personas aisladas. Carlos, lo que yo quería consultarte es si en una campaña política, cuando uno se da cuenta que desde la oposición, ahora después si querés hablamos del caso de Hacemos por Córdoba y qué pasaría con la lista de ustedes y la lista que presenta el gobernador, pero sí me parece interesante que nos expliques qué le pasa a un candidato cuando se ve que su contrincante está teniendo como muchas propuestas, y esas propuestas también son hasta disímiles en la mirada de los candidatos entre sí, y si eso lo obliga a tratar de sus ejes de campaña ajustarlos mucho más, porque sabe que desde el otro lado están entrando como una lógica un tanto de desvarío discursivo. Sin ninguna duda, y está pasando también a nivel nacional en muchos lugares, lo vemos también en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? O sea, a ver, a mí me parece que las pasos ordenan, bárbaro, es una ley, creo que es un mal momento para aplicarla, porque creo que tampoco sabemos qué cantidad de gente va a ir a votar, ¿no es cierto? Porque los problemas de la pandemia tienen un mejor horizonte, pero no se han terminado de resolver por distintos motivos. Y a mí me parece que el problema de ellos no va a ser la elección. En la elección de ahora, en las PASO, van a sumar, pero como vos bien decís, van a sumar con distintas miradas y hasta distintas propuestas. El tema va a ser el día después, ¿no es cierto? El día después de las PASO, cómo se va a acomodar ese electorado que votó cosas distintas. Evidentemente los planteos que están haciendo las cabezas de lista, de las 4 listas de Juntos por el Cambio en Córdoba, no son parecidos. O sea, se están enfrentando con dureza. Sí, la mirada de juez no tiene nada que ver con la mirada de Mario Negri. Nada que ver. Encima vino Macri y lo avaló a juez, ¿entendés? Claro. Y le puso a un candidato como Gustavo Santos, que es un dirigente histórico radical, pero que hace mucho que está alejado de la política, que ahora es del PRO,
que fue funcionario nuestro, funcionario de él, lo puso de prepo, todo eso ocasionó un montón de inconvenientes. Me parece que van a tener problemas y que al final, para noviembre, ¿no es cierto?, Juntos por el Cambio no va a tener la misma fortaleza que tuvo en otras elecciones en Córdoba, donde ha rondado generalmente en estas elecciones de medio término 50 puntos. Siempre fue más o menos parecido a la capital federal, ¿no es cierto? Acaba ahora, ¿no es cierto? A mí me parece que van a terminar con inconvenientes y creo que también hay una disputa nacional. ¿Pero cuál es la mirada de provincia que vos ves que tienen esos sectores opositores? Porque también pasa esto, ¿no? De que de los ejes centrales, hasta mismo el periodismo no va al hueso en ciertos momentos. Porque uno me parece que el ciudadano lo que quiere conocer es, bueno, a ver, ¿cuál es la visión de provincia que quiere Carlos Caserio? ¿Cuál es la que quiere Mario Negri? A mí me da la impresión que para terminar Juntos por el Cambio, esta disputa pro radicalismo con aliados de cada lado se ha exacerbado en Córdoba, porque hay no 2, sino 4 listas. Me parece que están teniendo una mirada distinta de todo, porque a ver, cuando vos haces una pelea por el poder, además de tenés la obligación de diferenciarte, si no, ¿qué decís? O sea, ¿por qué motivo estás? No podés salir y decir, sí, yo porque quiero ser y él también porque quiere ser, ¿no es cierto? Que la gente no acepta mucho eso, y dice, ¿por qué no se pusieron de acuerdo? Entonces tenés la necesidad de expresar cosas distintas, y expresan cosas distintas. O sea, el juez está con muchísimo, apuntando toda su campaña, digamos una campaña anticristinista, ¿no es cierto? Una persona al que no se le cree mucho eso, y por otro lado el radicalismo está en una crisis de que no quiere hablar bien tampoco del gobierno, hace como que no fue parte del gobierno de Mauricio Macri, y bueno, todo eso la gente lo está midiendo y a mí me da la impresión que les va a ocasionar problemas. Carlos, bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Carlos, ¿sentís que hiciste todo lo posible para llevar a una unidad de lista con Hacemos por Córdoba, que además ellos terminan, bueno, teniendo una lista diferente a la de ustedes, que va a ser encabezada por Alejandra Vigo, que es la esposa de Juan Echaretti, y Eduardo Castelo, que Eduardo Castelo hasta en su momento fue el representante de en ese momento el Frente para la Victoria, hace algún tiempo atrás, para la gobernación de Córdoba. Se mezcló todo. ¿Cómo sentís que quedaste en ese juego de búsqueda de unidad? Yo creo que la búsqueda de unidad tiene que estar equiparada por un pensamiento similar, por valores y acciones que vayamos midiendo en el tiempo. O sea, de la elección del 2019, donde ellos dijeron, no dan los mismos cualquiera, si es Macri o Alberto Fernández, para nosotros igual, se hizo una diferencia profunda, porque nosotros queríamos trabajar por una Argentina diferente, nosotros queríamos trabajar por un gobierno nacional peronista que cambiara la realidad del país, que es lo que estamos haciendo. Entonces nos sumamos, y esa unidad que nos sumamos en ese momento, con Alberto presidente y Cristina vice, sigue vigente. O sea, nosotros estamos igual que siempre. Lo que tienen que dar explicaciones de por qué no les interesa qué es lo que pasa en la Argentina es a ellos. Entonces ellos tienen una estrategia de provincializar todo, pero la realidad es que acá no se vota nada de Córdoba, acá no se vota gobernador, intendente, concejales, 0, de Córdoba 0. Acá lo único que estamos votando es diputados y senadores. Y hay 2 propuestas nacionales, la nuestra, la que está gobernando, la que eligió la gente. Entonces necesitamos darle a Alberto y a Cristina, los senadores, senadoras, diputados que consoliden este proyecto, ¿no es cierto? Juntos por el Cambio, más allá de todas sus diferencias, está votando también por un proyecto que hasta ahora es macrista y yo no creo que pueda cambiar demasiado. Y bueno, y ellos siguen encerrados en Córdoba, ¿entendés? O sea, ¿qué te quiero decir? ¿Y por qué ellos están pensando, por qué esa mirada de Hacemos por Córdoba de anteponer siempre la provincia ante cualquier vicisitud nacional? Por una cosa muy simple, porque el cordobesismo se estructuró más cerca del macrismo y el radicalismo que del peronismo. Claro. O sea, esa es una opción, ¿no es cierto?, para restarle votos al peronismo. Nada más que eso, porque a ver, vamos a suponer el que vota Hacemos por Córdoba, vos sos un votante de Hacemos por Córdoba, estás votando en una elección nacional, pero no estás votando ningún proyecto nacional. Claro. Ahora, si vos decís que sos peronista y no votás ningún proyecto nacional, le estás restando votos al Frente de Todos y a los compañeros que están
conduciendo a la Argentina. Entonces no es una cosa... Ustedes van a hacer eje en el electorado, en esta idea que vos me decís, Carlos, de que me parece que es una mirada muy interesante, esto de hacerle entender al cordobés que uno está votando cargos nacionales, senadores nacionales, diputados nacionales. A ver, claro, porque el cordobés, sea o no sea peronista, puede estar en acuerdo o en desacuerdo del gobierno nacional. Pero lo que tiene que saber es que si lo acompaña con su voto, este gobierno va a tener mayores posibilidades de llegar al 2023 cumpliendo con las cosas que les prometió los cordobeses. Y de hecho lo está haciendo. A ver, para decirte de un modo corto, las obras que este gobierno está haciendo en Córdoba no se hicieron en la historia de un gobierno nacional. O sea, acá estamos terminando las obras que Macri dijo que iba a hacer y que nunca empezó. Estamos haciendo obras en 300 municipios de la provincia directamente. Estamos entregando viviendas al gobierno provincial porque la institucionalidad la respetamos a rajatabla, y también estamos entregando viviendas a los intendentes. O sea, y encima de eso, acordate que vos te acordarás, a pesar de que esta no es una radio cordobesa, que uno de los problemas endémicos, ¿no es cierto?, de nuestros presupuestos en Córdoba era la famosa caja de jubilaciones. Claro. Bueno, sí, lo hablamos con Giordano hace, no sé, creo que fue comienzos de año, que hablé con Osvaldo Giordano, y que había cerrado algún tipo de acuerdo con el gobierno nacional para que le bajaran un poco de fondos para llevar adelante ese tema previsional. No le bajaban un poco de fondos, le estamos pagando las jubilaciones. Claro. Este año el gobierno nacional puso 10.000 millones de pesos, que se lo está mandando mensualmente, para que el gobierno provincial pague las jubilaciones de los 110.000 trabajadores cordobeses que son parte del Estado provincial. O sea, aparte te digo, acá se hicieron muchas obras y se ven, ¿no es cierto? O sea, la gran diferencia de endeudamiento que tiene la provincia de Córdoba con el ex gobierno macrista es que ellos nos endeudaron a nivel nacional y nos hicieron 10 metros de camino. Acá se hicieron obras, pero bueno, estamos con una deuda superior a los 2.000 millones de dólares. Lo tomamos a un dólar de 14 y hoy vale 100. Carlos. Digamos, el dólar oficial. Bueno, el gobierno nacional, para terminar este concepto, también ha ayudado a renegociar la deuda. ¿Qué te quiero decir con esto para redondear la idea? El gobierno nacional está cumpliendo 100% lo que el presidente prometió en la campaña. Él vino y dijo acá, si hubo algún problema antes, no lo conozco ni tampoco me hago cargo. Lo único que les digo es que conmigo el federalismo va a existir en Argentina, y así es en todas las provincias argentinas. Entonces también el cordobés tiene que pensar que si le resta votos a este gobierno, está en contra de lo que este gobierno está haciendo en Córdoba, y que nadie se lo va a solucionar, porque lo puede hacer únicamente un proyecto nacional, mucho más si sos peronista. Si sos peronista y votás una lista provincial que no tiene proyecto nacional, ¿qué sentido tiene tu voto? Bueno, ese es un poco el tema. Y cuando vos me decís, ¿y por qué existe? Te lo repito, simple, porque el cordobesismo está mucho, pero mucho más cerca del macrismo que del peronismo. Carlos, ¿cómo pensás que funciona la cabeza de Juan Schiaretti y cómo crees que le cae al cordobés saber que, bueno, está bien, Alejandra Vigo es actual diputada por Córdoba, pero ahora va encabezando la lista de senadores siendo la esposa del gobernador? ¿Cómo pensás que Schiaretti ejerce la política y cómo pensás que le va a caer esta decisión al cordobés, no? Mira, es difícil analizarla, no lo puedo saber, Marcelo. Yo lo que te digo que de mi lado me siento con la total tranquilidad, me siento relajado en el aspecto que los 6 años que fui senador nacional, trabajé para que a Córdoba le vaya bien. Me tuve que sufrir los 4 años de Macri, acordate que era la época de la gobernabilidad, ¿te acordás? Teníamos que estar todos sentados, porque si no éramos antipatriotas. Ahora cuando no te quieren dar el voto, no te quieren dar el cuero, ni el diputado no te lo dan, ¿no es cierto?, el cuero, y no les importa un pito. Bueno, lo recordaba Agustín Rossi, ¿no?, que decía, bueno, acuérdense que Perotti también se sentó una vez en la Cámara de Senadores y permitió el allanamiento a la vivienda de Cristina Fernández, ¿no? Todas esas cuestiones que en su momento fueron parte de un concepto de país, hoy por distintas circunstancias no ocurren porque la oposición no nos da toda esa posibilidad. Yo siento que como senador estoy acompañando a un proyecto que es el que siempre quise acompañar, y eso no significa que yo no
no trate de ayudar los problemas de Córdoba. Mirá, quedó evidenciado hace 10 días cuando votamos la ley de biocombustibles, que de algún modo para Córdoba significaba algunos problemas. Bueno, yo en vez de quejarme, senté a los sectores con el secretario de Energía, hicimos acuerdos, nos sacamos una foto antes de ayer, no sé si la viste, con Darío Martínez. Con Darío Martínez, y bueno, ¿qué traté de hacer? Bueno, no nos peleamos inútilmente, nos sentamos y llegamos a un acuerdo para en la reglamentación cubrir alguna deficiencia que el sector quería. O sea, yo siento que es muy difícil en Córdoba criticarme como senador. No lo hace ninguna fuerza, porque creo que ha actuado con honestidad intelectual y que ha trabajado para Córdoba. Bueno, yo no voy a hablar de Alejandra, ella fue diputada nacional y también los cordobeses evaluarán cómo fue su gestión de diputada nacional. No lo voy a hacer yo, no correspondo, soy una persona respetuosa, pero me parece que ahí hay una diferencia marcada, ¿no? Carlos, bueno, esperemos que en este derrotero de comienzo de campaña, también signado por una pandemia, bueno, es muy difícil el desafío de generar una campaña en medio de una pandemia, esperemos que puedas hacerlo de la mejor manera. Gracias por estos minutos, buen fin de semana y bueno, estaremos hablando, espero que no con tanta distancia y te mando un abrazo, Carlos. Bueno, igual para vos, Marcelo, todo el equipo. Muchísimas gracias por poder hablar. Les mando un abrazo y buen fin de semana para ustedes. Muchas gracias, Carlos. Te mando un abrazo yo también. Quien está hablando con nosotros era el senador por la provincia de Córdoba, que representa al Frente de Todos, y él se llama Carlos Caserio. Sábado en la radio. Pasó a Valores, AM 1420. Bueno, tenemos natación olímpica. Obviamente, mientras yo estaba entrevistando a Carlos Caserio, Andrés Catalini, sabés que haciendo ganó un largo. todo. Sí, no, estaba complicado acá con algunos datos, porque en un rato vamos a estar hablando de desigualdad. De desigualdad, sí, vamos a hablar de desigualdad con Andrés Catalini y vamos a trabajar 3 realidades, que es Brasil, México y Guatemala. Es así, estuve viendo yo algunas cosas y vamos a reforzar esa mirada con Andrés Catalini. Está también con nosotros Flor Santolini. Aquí está, en medio de la interna santafesina, está Flor Santolini con nosotros. Nos va a acompañar en este tema libre. Entra y sale durante esta emisión hasta las 13. Pero el tema libre hoy lo trae Andrés Catalini. Vos sabés que vamos a hablar de desigualdad y hay un dato que ya empieza tirando datos. Porque hoy tenemos datos. Quiero decirte una cosa, Andrés. Sí, decime. En este momento estamos liderando la franja. Ah, bueno, muy bien. Estamos liderando la franja y vos sabés que cuando estamos liderando la franja... Quiero agradecerte a vos por estar liderando la franja. Ah, bueno, bien. Pues la gente ya te escuchó y dijimos... Es el tema libre. Así que tené en cuenta que estás liderando la franja. Ojo con lo que vas a decir, Catalini. No, tengo miedo porque va a sonar un tema polémico, pero... Vos sabés que con esto de la pandemia, la fortuna de los multimillonarios, incluso acá en Latinoamérica, creció, se estima, en casi un 70%. Bien. Y entre semana se viralizó a través de las redes sociales una canción que le hicieron a Jeff Bezos. Bezos. Vos lo nombraste. Sí, el hueco ese que se pone al espacio, a buscar un espacio más hueco que el de su cerebro. El que paga poco. Bueno. El negrero Jeff Bezos. El informal Jeff Bezos. Exactamente. Pero la canción no solamente nombra a Jeff Bezos como CEO, estamos hablando de Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, que tiene un patrimonio de $187 mil millones. Tranqui. Esta canción también nombra a Mark Zuckerberg, a Bill Gates. Es una canción que se hizo viral en TikTok. Pero es una canción que los alienta a ellos, los tiene como ídolos. No, bueno, en realidad... Qué bueno este tipo, que se la pasa juntando plata y no tiene corazón hacia el resto de la gente. Claro. Un referente, como... Vamos a decir que es una canción que se armó con un tono humorístico, contando un poco y mostrando la realidad. Esta canción la hizo, o sale de un documental de Netflix del humorista Bob Burman, un humorista y cantante estadounidense, cuenta la sociedad de manera irónica... Con un humor muy ácido. La plata de esta gente, ¿no? Claro, un humor muy ácido, pinchando un poco. Vamos a escuchar un cachito nada más y después les hago... La canción de Bob Burman. No, claro, exacto, que lo nombra a Jeff. ¿Canta él o hay otro que canta? Canta él. Es el mismo Bob Burman en vivo. Sí, en algún momento se pone polémica la letra, pero bueno, que son un poquito de fondo, bien. Charlie. Vamos a pedir a Charlie. Acordate que estamos liderando la franja. Ahí va. Sí. Esto fue tendencia. No canta nunca Bob Burman. Ahí va.
está dentro de una caja de Amazon, Bob Burnham, pidiendo por su salario digno. Ahí empieza. Ya ahí le pegas. Directamente va con besos al hueso. Al beso, Sí. no, todo el tiempo. Y lo nombra, le dice, pero si vos sos mucho más que Mark Zuckerberg, que Bill Gates, andá y... Claro, arrasá con todo. Bueno, el espacio es tuyo. Como nombra varios CEOs, empecé a Ah. pensar en eso, ¿no? Y en la desigualdad y demás, pero digo, vamos a hacer nosotros CEOs. ¿Acá Alcaterra lo nombra? No le ha llegado la información. ¿CEOs de Pero qué? capaz que- No. Vamos a hacer nosotros CEOs. Entonces, si fuéramos CEOs de una gran empresa, Bien. Sí. como está sonando el nombre acá, Jerry Bezos, ¿no? Que le pusieron el nombre a una canción, ¿a qué le pondrían ustedes su propio nombre? Porque que Jeff Bezos le puso nombre a su propia empresa, me A su, imagino. a su propia empresa, en este caso a una canción, ¿no? Claro. Dice que tiene 2 temas musicales Jeff Bezos. Ah. Uno la hizo hacer él y esta es como la sátira. Claro. Entonces la pregunta hoy en el tema libre es, si fueras CEO de una gran empresa, ¿a qué le pondrías tu nombre? Puede ser un producto, un servicio, no sé, una fruta. O sea, Andrés Catalini. No sé. Jugos. Jugos, por ejemplo. Claro, pero yo había pensado ponerle mi nombre a una fruta. En mi caso hay varios productos. Hay aceite Florencia, hay harina Florencia. O sea, No, pero tiene que ser tu nombre y tu apellido. Florencia Santolini. Sí. Ok. Bueno, es muy nombre de... Seguro Santolini. Sí. Seguro Santolini. Una empresa de bueno, seguros. no la conocen, Flor, pero va, como porque es ese Seguros. Ojo. Ese Santolini. Claro, puede ser, no sé, poner el nombre a algo que ayude a la gente, o sea, una fundación, poner, no sé. Claro. ¿A qué le pondrían ustedes el nombre como CEOs de algo grande? Claro. No sé, puede ser tu nombre. Celdas Mauricio Macri. Bueno. Pues viste que estaba varado. Bueno, entonces, está en Celdas Mauricio Celdas Macri. Claro, fotovoltaicas, está no. varado. No, Está varado. Entonces, bueno, está como en una situación de encierro. Auspicia San Fermín, Mauricio Macri. Está bien. Te acompaña en este encierro. Por ejemplo, Marcelo Aymar. Sí. Propiedades. Va bien Es con muy- propiedades. Sí. ¿No? Y el tipo es pelado. Bueno, Entonces, bueno. nada. Marcelo Aymar Propiedades, podría ser. Pará, vos decías que, perdón, pero de una fruta. ¿Qué fruta? Le cambiaría el nombre a una fruta, por ejemplo. O sea, No, Kiwi. ¿Pero a cuál? Al kiwi, por Me da, ejemplo, le pongo Andrés kiwi. Catalini. Catalini me da kiwi. No sé a vos. A mí me da kiwi. Porque tiene la cara redondita, Andrés. Podría ser. Entonces Una me da naranja. como- Una me da como- naranja. No, ¿qué kiwi? Pero ¿Qué te kiwi? imaginás yendo a la verdulería y como, dame 3 Catalini. Por favor, claro. Y aparecen 3 kiwis. Por ahí tiene la campera verde, le decimos a la audiencia. Sí. Tiene una parca verde Catalini hoy. Está tallada Florencia, pero bueno. Entonces, a la desconcerté. audiencia le decimos que, bueno, por lo de Jeff Bezos y, bueno, lo hueco que es este hombre, no sé Exacto. qué. Bueno, como él le puede poner el nombre a lo que sea, ¿no? Porque no le importa nada. Si fuera sido de una gran empresa, ¿a qué le pondrías tu nombre? Bien, bueno. Hay que pensar, déjame pensar, déjame Producto, verlo. servicio, no sé, algo que exista, lo que sea. que le quieras cambiar el nombre, lo que sea. Florencia también va a pensarlo, igual tiró algo, pero ¿a dónde mandan los mensajes la audiencia de Paso a Valores? A través de las redes sociales, @Paso a Valores, también estamos en Twitter, @Paso a Valores OK. Bien, nos quedamos hasta las 13 aquí en AM 1420 con vos y me parece que vamos a comenzar a desgranar la idea del Ministerio de Defensa de Agustín Rossi, o nos vamos a ir por el lado del agronegocio. Viste que hay un plan ganadero que está tratando de llevar adelante Matías Culfas desde el Ministerio de Producción, y a partir de la idea de ese plan ganadero, que en realidad el problema es siempre el mismo, tratar de llevar adelante, incrementar la cantidad de exportaciones que tiene en el sector la República Argentina, que está un poco estancado desde la cuestión ganadera. Así que nos quedamos hasta las 13 en AM 1420 con vos. Me parece que vamos a ir por el lado de Agustín Rossi. Pasó a Valores, la demostración de que estamos mal comprados. En las listas PASO para las PASO de septiembre hay varios candidatos del Frente de Todos que se encuentran en funciones ejecutivas y a partir de una regla dispuesta por Alberto Fernández deberán ceder sus lugares en las sillas ministeriales para dedicarse de lleno a la campaña electoral. Uno de estos nombres es el de Agustín Rossi,
quien ya renunció al Ministerio de Defensa de la Nación para competir en las internas por Santa Fe. El Ministerio de Defensa de la Nación, a partir de la llegada de Alberto Fernández a la presidencia y debido a las políticas integrales de Agustín Rossi, tomó un rumbo destinado a la recuperación y la puesta en marcha de las Fuerzas Armadas en pos de la soberanía nacional. El primer paso hacia este camino ocurrió el pasado 16 de septiembre del año 2020, cuando el Senado Nacional convirtió en ley la creación del Fondo Nacional de la Defensa, con sus siglas FONDEF, el cual permitirá financiar el proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas Argentinas. El FONDEF era una iniciativa que tenía preparada Agustín Rossi incluso antes de convertirse en ministro, ya que el proyecto había sido aprobado por la Cámara de Diputados en el año 2019, previo al cambio de gobierno. En concreto, la finalidad de la ley dispone que los recursos del FONDEF serán afectados específicamente a la recuperación, modernización e incorporación del material para las Fuerzas Armadas. Además, el Fondo Nacional de la Defensa permitirá cumplir con la misión principal de garantizar la soberanía del país en los 3 espacios: aéreo, terrestre y marítimo. Alberto Fernández, en conferencia de prensa junto a Agustín Rossi, presentó de manera oficial el FONDEF. A continuación, escuchamos parte de sus declaraciones. Nosotros tenemos hoy en día en las 3 fuerzas una oficialidad que se graduó en la democracia y que desde entonces viene sirviendo a las instituciones de la democracia. Y me parece que nosotros tenemos una gran oportunidad ahora para empezar a pensar la defensa, el funcionamiento de nuestras Fuerzas Armadas, mirando para adelante, mirando siempre para adelante. Porque tenemos una proyección de futuro que antes no teníamos y que ahora sí tenemos. Y el FONDEF tiene que ver con eso. Tiene que ver con ver la manera de que el Estado Nacional vuelva a entender que todo Estado en la modernidad necesita de la defensa. Que la defensa no solamente es pensada con fines bélicos, la defensa también es pensada con fines disuasivos, como dijo Agustín, y también en la atención a las necesidades internas que el país tiene. Lo hemos visto en medio de la pandemia, lo mucho que hicieron las 3 fuerzas en ayudar en la emergencia. El destino y asignación de los recursos del FONDEF se realizan de conformidad a lo dispuesto en el marco normativo de la Defensa Nacional. En todos los casos, siempre que sea posible, deberá favorecer la sustitución de importaciones, el desarrollo de proveedores y la inserción internacional de la producción local de bienes orientados a la defensa. También se busca promover la innovación productiva, inclusiva y sustentable por medio de un mayor escalonamiento tecnológico, mientras que la inyección de recursos se destinará prioritariamente a desarrollar programas de construcción y modernización de aeronaves en la Fábrica Argentina de Aviones. El objetivo de mejorar la custodia de la soberanía mediante la incorporación de nuevas aeronaves para el patrullaje marítimo en el Atlántico Sur se dará en momentos donde nuestro país carece de submarinos en condiciones operativas, luego del trágico hundimiento del Ara San Juan. El FONDEF está integrado con el 0.35% del total de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto del año 2020, con una suma del 0.5% para el año 2021, el 0.65% para el año 2022 y el 0.8% para el año 2023, manteniéndose este último porcentaje para los sucesivos ejercicios presupuestarios. Por último, este aporte es independiente de los recursos que sean asignados al Ministerio de Defensa y el fondo deberá ejecutarse anualmente en su totalidad. A continuación escuchamos parte de la última entrevista que realizó Agustín Rossi con nuestro programa, donde el exministro nos detalla cómo encontraron el ministerio luego de 4 años del macrismo. La pregunta sería, de ese Ministerio de Defensa que dejaste a finales del 2015, a este Ministerio de Defensa que encontraste luego de 4 años, ¿qué variaciones hubo y cómo estás revirtiendo, me imagino, esa dejadez de la administración del macrismo? El término es ese. Encontramos un ministerio donde se notaba la falta de amor por la gestión, digamos, ¿no? La falta de amor, la falta de definición política,
de política de defensa, un ministerio en donde lo que primaba era el ajuste, ¿no? Digamos, las decisiones que se tomaban tenían que ver con los impulsos del Ministerio de Economía, que le exigía ajuste fiscal a todos los ministerios, y eso se expresaba en la política de defensa. Un ministerio vaciado en las áreas más estratégicas que significan toda la relación del ministerio con específicamente el mundo militar y con la fuerza, con cada una de las fuerzas, con el Estado Mayor Conjunto. Pasó a Valores, aquellas cosas que quedaron en una esquina. Yo le pondría mi nombre a una fábrica de almohadas. Ah, bueno. Estuviste pensando en el informe. Se me ocurrió así. No, me vino así recién y dije, che, almohadas va muy bien. Almohadas Aymar, me gusta. Porque después tendríamos que pensar el loguito. Pero bueno, me parece que es algo en donde podría poner mi nombre. Porque es algo para descansar, le hace bien a la gente. Bueno, o sea, hasta me coparía tener un emprendimiento de almohadas. La bufanda va para el logo, ¿eh? O sea, algo con una bufanda. Me está bardeando en este momento va, Andrés Catalín, no hay ningún tipo de problema, bueno, porque me está devolviendo lo de la parca verde. Eso. Cara de kiwi. Pero bueno, nada, esas cosas, lo que uno da siempre vuelve, y vuelve mucho más cargado de cómo fue. Exacto. Es así. Al principio del programa estábamos hablando, Andrés, sobre los aumentos que se llevaban en el sector sanitario. Básicamente en las prepagas que había autorizado el gobierno, ya había dicho 9%. El total sumado es más de un 40%. Es un 48% el total, porque son 4 aumentos del 9% para las prepagas que autoriza el gobierno. Y además esto se estaría aplicando el último en enero del 2022. Desde el sector gremial, obviamente lo que está sucediendo es que también se quejan porque estos aumentos tienen que ver además, van por afuera de ya las subas indirectas y las transferencias que le dio el Estado al sector sanitario. Ahora, lo que yo creo que el sector sanitario, que también está como ante una paritaria de lo que tiene que ver la sanidad en nuestro país. Sabemos que hicieron cortes de 4 horas de atención en sanatorio. Bueno, esto sucedió fuertemente hace algunos días atrás en la ciudad de Buenos Aires. Y me parece que el sector de las prepagas, bueno, con este aumento se asegura dejar por afuera lo que le había dado el gobierno en cuanto a subas indirectas y transferencias, y tal vez la suba salarial la pueda llegar a sacar de estos 4 aumentos del 9% que van a tener que afrontar los socios de las prepagas durante finales del 2021, y se terminaría el último aumento en enero del 2022. Escuchaba a uno de los referentes del sector salud hace poco que hablaba de la inversión de las obras sociales en el sector en este último tiempo y decía que digamos las grandes empresas de prepagas no han invertido en el sector salud. También un poco adosado a la pandemia y a todo lo que ha dejado la pandemia, como que no se ha aprovechado para invertir tampoco en la infraestructura salud. Sí, yo creo que no es tan cierto eso. Yo creo que realmente las prepagas han tenido, ante una pandemia, la posibilidad de mejorar su capacidad. No sé en cuánto, pero sí sé que hubo una mejora, porque también pasó a nivel nacional. Acá, recuerden que en algún momento de la pandemia se corría con la imagen de vamos a terminar como Perú, vamos a terminar con Ecuador, con gente que se muere en la calle. El gobierno nacional, desde el sector sanitario, trabajó fuertemente, más que nada en la provincia de Buenos Aires. Tuvo una fuerte presencia el gobierno en la imagen del Ministerio de Obra Pública, con los hospitales que armó Gabriel Catopodis, con cerrar también algunos acuerdos para que puedan terminarse esos 2 hospitales que no quiso terminar María Eugenia Vidal en La Matanza. Y también me parece que atrás de ese, como si querés, tal vez como furgón de cola, pero me parece que sí, en ese tren de recuperación del sector sanitario estuvo empujada la medicina prepaga. No con el incentivo que se llevó adelante desde el gobierno nacional, pero realmente se ayudó. Ahora, me parece que con este aumento por parte del 9% en 4 episodios,
sí tal vez se pueda solucionar la demanda salarial que están teniendo los trabajadores del sector sanitario de la República Argentina. Nosotros vamos a hablar, y decíamos hace un ratito, sobre el sector agropecuario, que es de vital importancia para la República Argentina, y en estos días el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, junto con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, con Luis Bastarra, presentaron al sector cárnico lineamientos de un nuevo plan ganadero. Como hay especialistas de este tema, y además de especialistas son amigos, y queremos hablar no solamente de este plan ganadero, sino de cómo ve este momento del sector agropecuario en la República Argentina, estamos comunicados con el dirigente y ex titular de la Federación Agraria, con Pedro Peretti. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto. Gracias por el llamado. Muy amable. ¿Estás en el campo, Pedro? Sí, Bien. estoy en el campo. Bien. Bueno, entonces, rodeado de esa paz, me gustaría preguntarte qué opinás de la presentación de este plan ganadero, que lo escuchaba yo entre semana al ministro Culfas diciendo, bueno, me parece que el grave problema que tuvo el sector cárnico en la República Argentina es que no aumentó su producción en las últimas décadas. Lo que me gustaría así preguntarte es, ¿por qué crees que el sector cárnico en la República Argentina no aumentó la producción en las últimas décadas? Bueno, yo estuve en la feria ayer jueves, hubo feria en Alcorta, acá en Santa Fe, los precios volaron, ¿por qué no se aumentó la producción cárnica? Bueno, hay muchas explicaciones. Una explicación que es elemental es la ganadería fue arrinconada a las zonas marginales de este país, a la zona extrapampeana. 10 millones de hectáreas le robó la agricultura a la ganadería en la pampa húmeda. Ese es el principal elemento. Otro elemento para tener muy en cuenta es que hay un bajo índice de destete en la República Argentina, y eso es un problema de la actividad privada. El gobierno puede ayudar, pero si los productores no cuidan como corresponde las vacas, y si no hay terneros, es muy difícil entonces que haya aumento de producción. Otro problema que tenemos es el bajo índice de peso de faena. Creo que tenemos que subir el peso de faena, eso es imprescindible. Digo, así que se conjugan una serie de elementos, porque tierra hay la que hay, no se le puede poner dos pisos a la Argentina. No podemos sembrar 400 millones de hectáreas de soja, sembrar maíz, girasol, trigo, soja, y después poner 100 millones de vacas. ¿A dónde las ponemos? No entra en la Argentina. No entran, ¿viste? Entonces hay todo un mito, hay toda una facilidad para decir esas cosas que son increíbles. Entonces no aumenta la producción, ¿qué hacemos? Hay que poner más vacas. ¿Y dónde las ponemos? A ver, ¿cómo le damos de comer? ¿Cómo vemos el tema del impacto ambiental? Que es otro tema central en la agricultura de hoy. Bueno, Pedro, el plan que presenta Culfas tiene que ver con pasar de 3.2 millones de toneladas, que son las actuales, a 5 millones aproximadamente de toneladas por año. ¿Vos crees que ellos lo que dicen es que también si se incrementa esa cantidad de millones de toneladas, se podrían destinar más millones de toneladas al mercado interno, lo cual haría que también, me parece que dentro de la comercialización y de la cadena, al haber más demanda, podría eso pegar en la oferta? ¿Vos crees que eso puede, o considerás que eso es el centro de este plan ganadero que presentan Bastarra con Culfas? Yo creo que sí, yo creo que está bien. El problema es que eso lleva su tiempo. Vos sabés que la ganadería no es un problema ideológico. No hay una vaca de izquierda que para 3 terneros ni una de derecha que para 4. Es un problema biológico, no ideológico. Hay que esperar que la vaca se preñe, hay que esperar el ternero, hay que destetarlo, hay que recriarlo, hay que engordarlo, hay que faenarlo y hay que venderlo. Todo eso lleva entre 3 y 4 años. Sí. Entonces, pero hay que empezar ya. Yo creo que es muy bueno las metas que se han puesto y de armar un plan ganadero que había que empezar de alguna vez, y me parece muy muy saludable la intención y el plan. Veremos cuando lo presenten de qué manera lo ejecutan. Es un plan que lo han hecho en consonancia con los 24 ministros de Agricultura y de la producción del país, o sea, un plan que es federal, que nace de abajo. La ganadería es una actividad muy, muy importante en el interior del país, que genera arraigo, genera mano de obra, genera trabajo, al revés de lo que es la soja. Este plan tendría que contener alguna forma de reconvertir a los productores sojeros en productores mixtos. Eso sería una loable intención. En fin, habría que verlo, pero en principio la intención es muy buena. Pedro,
nosotros pasamos hace un par de semanas atrás un corte tuyo, una entrevista que te hacían en C5N, en donde hablabas sobre el día que Pato Bullrich se subió al caballo ahí en San Nicolás, bueno, y hubo esa protesta de cambio de política, como me parece como lema de lo que fue esa manifestación en San Nicolás por parte del sector agropecuario. Y lo que yo estaba tratando de entender el otro día es que cuando yo escucho a dirigentes del sector agropecuario más afín al pensamiento no de la administración de Alberto Fernández, sino más bien de lo que fue el macrismo y hoy Juntos por el Cambio, ellos hablan de el profundo dolor que sintieron por la medida que llevó adelante por la suba de precios internos en la carne, la administración de Fernández, que prohibió la exportación de carne a ciertos mercados durante algunos días, creo que fue 90 días. Y ellos como que remarcaban esto de, ahora nos va a volver a costar muchísimo volver a insertarnos en esos mercados, nosotros hemos perdido la capacidad de instalar mercadería en lugares en donde ya nos estaban comprando. ¿Cuánto hay de verdad en esto? En ese discurso de lo que perdimos nos va a costar años volver a recuperar. Nada. ¿No te parece que podés perder un mercado chino porque por 30 días, como fue la restricción, o porque tengas una restricción vas a perder un mercado anudado, además geopolíticamente y con todo lo que va? Digo, esto es humo, todo para engañar a la gilada, como se dice habitualmente. Yo no creo nada de ese tipo de discursos. Yo creo que la ganadería no ha afectado absolutamente nada, los precios se sostienen, al contrario, aumentaron, creo. En fin, no hay nada de cierto, es todo posicionamiento político, como este acto que están organizando para el día 16 de agosto a la capital federal. Digo, a ver, en el medio de una de las mejores etapas del campo de los últimos 20 años, en el medio de que la Bolsa de Comercio de Rosario acaba de hacer sus proyecciones de siembra, vamos a sembrar 500.000 hectáreas más en el 21-22 que en el 20-21. En el medio que la consultora ABCID del ministro del ex ministro que fundara el ex ministro de Macri, Dante Sica, indica que el campo va a liderar el crecimiento de la Argentina con un crecimiento sectorial del 28.5%. Esas son las predicciones de ABCD. En el medio de que las fábricas de maquinaria agrícola no dan abasto con la producción, tienen su producción comprometida hasta fin de este año y algunas hasta mediados del año que viene. Hay un aumento impresionante en la venta de maquinarias agrícolas. Algunos hablan del 80% más, otros hablan del 118% más, en fin, hay números diversos, pero lo concreto es que es muy grande el aumento. El VAP número 1, la venta de pick-up. En fin, no sé, que hay síntomas positivos por todos lados, pero este es un gremialismo que se entiende absolutamente al revés. En vez de hacer una medida de protesta cuando las cosas van mal, acá se hacen cuando van bien. No sé, parece que quisiera que vayan mal, no lo entiendo. Pero Pedro, sí, la verdad que es como muy particular el funcionamiento, porque cuando ellos son convocados por el gobierno, por la administración de Alberto Fernández, ellos van, lo que digamos es la mesa de enlace, van a esas reuniones, pero salen y siempre dicen cosas negativas. Y por otro lado, bueno, yo soy un neófito, soy muy urbano, no tengo la posibilidad ni tuve de tener cercanía con el campo. Soy un pibe que nació en un barrio, en una ciudad muy populosa, pero era lo que te preguntaba hace un rato. ¿Cómo puede ser que mientras salen de Casa Rosada y van a la puerta de la Casa de Gobierno, cambian el discurso en esos pocos pasos y siempre el discurso termina siendo negativo? Y esa es la culpa del gobierno, Esa es la culpa del ministro, que lo sientan al presidente con estos muñecos todos los días. Y no es así, tienen que empoderar nuevos actores sociales en el debate agropecuario. Deben tener nuevos interlocutores. Debe sentar en la mesa agroalimentaria nacional, al MONCASI, a la Federación Agraria Disidente, a la FECOFE, al movimiento cooperativo, a agricultores federados agremiados. Deben sentar nuevos actores ahí en la mesa. Están totalmente soyugados por la mesa de enlace. Viene uno de las mesas, fuera la entidad de la sociedad, fue la elección de la sociedad rural, al otro día ya 2 ministros recibiéndolo y viven enamorados de la sociedad rural argentina, de la mesa de enlace, y tienen que enamorarse de los compañeros que son los que después te juntan los votos, que son los que después te fiscalizan. Esos son el movimiento campesino indígena, esos son los campesinos, esos son
son los compañeros que te mencionaba actualmente. Claro. Hay que cambiar un poco la perspectiva, ¿no es cierto? Sí. Son muy cholulos de la derecha agraria el gobierno. ¿Y por qué entendés que termina también Achetoni como titular de la Federación Agraria entrando en ese juego una y otra vez? Achetoni no tiene ninguna relevancia, Marcelo. Achetoni es un ocupa de la Federación Agraria, no tiene una sola filial, no tiene un solo voto genuino, legítimo. Es todo trucho lo que tiene. La Federación Agraria es toda una truchada completa, gigantesca. El día que personas de inspección jurídica revise en serio lo que son las filiales de Federación Agraria, no quedó más ni una. Toda la gente buena se fue. Es mucho más representativa la Federación Agraria Disidente o la FECOFE que la Federación Agraria. Y no pudo hacer ni el Congreso este año. Y el año pasado, sin pandemia, tampoco lo pudo hacer. Porque no tiene, la han cooptado punteros radicales que son muy vivos en el hecho de armar papeles y de armar elecciones fraudulentas, pero que la representación la vaciaron completamente de representación. Si no está ni abierta la Federación Agraria, no pudo ni pagar los sueldos. Para finalizar, Pedro, ¿cómo ves lo que sucede en Santa Fe en relación a la idea de ir en una lista el ministro de Defensa Agustín Rossi? ¿Cómo ves ese peronismo de Perotti? ¿Qué te pareció lo que terminó trabajando en su cabeza y siendo firme con sus convicciones Agustín Rossi? Mira, no tengo mucha información. Es una parada importante la que se juega Agustín, que era un excelente ministro de Defensa. Y yo creo que bueno, del otro lado también hay gente buenísima, porque del otro lado está Marilyn Yangún, que ha tenido una labor legislativa muy buena. Es una pena que no hayan confluido en una misma lista, ¿no es cierto? Marilyn, el Chivo, la Cámpora, todos juntos para enfrentar al peronismo de derecha de la provincia de Santa Fe. Pero bueno, en política 2 más 2 no es 4 y es lo que hay, así que habrá que tomar alguna decisión al respecto, ver a ver cómo se da el debate. Es un debate que le va a venir bien a la sociedad santafesina, porque Agustín eleva la categoría del debate político, la pone por encima de la media, y eso es muy importante. Bueno, Pedro, regálanos unas imágenes a la audiencia de lo que estás viendo hoy desde tu campo, y con eso nos vamos. No, bueno, en mi campo hoy no vas a ver nada importante, porque en realidad estamos... ¿En qué momento del campo estás, Pedro? ¿Qué estás cosechando? ¿Vas a sembrar nuevamente? No, sembramos el trigo y ahora estábamos trabajando, hoy no, pero el lunes vamos a empezar a trabajar con un lote de vaquillona que vamos a dejar para cría, estamos trabajando con la siembra. Bien. Bueno, Pedro, te mando un abrazo y gracias, como siempre. No, gracias por llamarme a usted y disculpa la demora, que justo me llegó gente y no te podía atender. No hay problema, Pedro. Te mando un abrazo como siempre y bueno, algún día cuando pase un poco todo esto de la pandemia, capaz que nos juntamos y tomamos un café. Con mucho gusto. Te mando un abrazo, Pedro. Quien está hablando con nosotros era Pedro Peretti, quien además de ser un dirigente histórico agropecuario, ex titular de la Federación Agraria, como verán, es una persona que dice las cosas de frente, como toro, ¿no? Así, y describe el sector ganadero, cárnico, agropecuario de la República Argentina. Nosotros estamos haciendo Paso a Valores hasta las 13 en AM 1420 con vos. ¿Cuál es el tema libre que le estamos proponiendo a la audiencia? Hoy te preguntamos, si fueras CEO de una gran empresa, ¿a qué le pondrías tu nombre? Puede ser una marca de, no sé, algún producto, algún servicio. Bien, yo dije almohadas. Almohadas, yo dije una fruta. Le cambiaría. Bien, y yo dije kiwi. Esto es El Flaco Spinetta. Con cheques. Así es, dedicado a Duhovne, a Toto Caputo, a un Federico Sturzenegger. Aquí hasta las 13 en AM 1420 con vos. Sábado en la radio. Pasó a Valores. Por un lado está la zona corporativa con rascacielos, plazas, universidades y áreas comerciales. Y tan solo a unos metros de distancia, la realidad es muy distinta. Vemos casas de interés social, edificios mucho más pequeños y en general un estilo de vida completamente opuesto. Pero, ¿a qué se debe que vivamos estos contrastes? La desigualdad y la pobreza en México es un problema estructural, arrastrado sí de administraciones pasadas, pero que tampoco se está atendiendo en esta administración.
la movilidad social es inexistente realmente en nuestro país. Si naces rico, pues te quedas en ese decil y sigues siendo rico, y si naces pobre, es muy difícil salir de ese fenómeno, ¿no? de la trampa de la pobreza. Entonces, creo que en ese sentido hay que ver a estos dos problemas estructurales desde lo público. A quien estábamos escuchando era Katia Guzmán Martínez, quien es una coordinadora que trabaja en temas sociales, más específicamente de Ciudad de México. Ella es mexicana y bueno, habla de si te quedaste pobre y tuviste el destino, te dio nada más que elegir con rodearte con seres que son tan pobres como vos. Es muy difícil que tengas un ascenso social en México y en Ciudad de México o en Monterrey, que son ciudades muy importantes del país norteamericano. Y lo mismo pasa en Brasil y lo mismo pasa en Guatemala. Me quedo con un dato antes de los datos que va a regalarnos Andrés en un ratito con esta columna sobre desigualdad latinoamericana. Hay un 90% de los hogares en México que por causas de la pandemia tienen menos ingresos. El 90% de los hogares por temas de la pandemia tienen menos ingresos en sus familias. Las transferencias sociales no logran compensar la pérdida salarial y bueno, por más que el gobierno de López Obrador intente generar por abajo, es tan grande la caída. Pensemos que México ha tenido un desplome del 8.5% en el PIB durante la pandemia, en el año más fuertemente en el 2020, y además se generó la destrucción de 12 millones de empleo, 12 millones de desempleados, de puestos de trabajo. Y bueno, estos son algunos números en donde, por ejemplo, en los hogares el promedio es que se gastaron entre un 6 y un 13% menos en lo que se gastaba habitualmente antes de la pandemia. Eso sucede en México. Hay datos que tiene Andrés Catalini sobre Brasil y también pusimos Guatemala porque, bueno, Guatemala es aquel lugar en donde fue hace un par de meses Kamala Harris a decirle a los guatemaltecos: intenten no pasar hacia México, porque por más que pasen a México no van a llegar a Estados Unidos. Es más, literalmente le dijo: no vengan porque no entran. Exacto. Esto lo dijo Kamala Harris en su visita a Guatemala. Y bueno, Guatemala es un poco el final del camino antes de entrar a México para luego seguir con esas personas que subsumidas en la desigualdad que otorga el neoliberalismo no pueden ingresar a Estados Unidos. Pero bueno, Andrés, llenados de datos y de comentarios sobre desigualdad básicamente dentro del planeta en América Latina. Bueno, vos sabés que empezaste hablando de México. México forma parte del 25% de los países del mundo que tienen una mayor desigualdad en el mundo. Y para entender un poco la situación estructural de estos tres países, tenemos que hablar de que la fortuna de los multimillonarios latinos en este último tiempo creció en un 70%. Vos sabés que en marzo del 2020 había unas 76 personas que acumulaban algo así como 284 millones de dólares. Sí. Y hoy, un año y 4 meses después aproximadamente, ya hay más de 100 personas que acumulan una fortuna de 483 mil millones de dólares. O sea, la pandemia para los millonarios ha sido un éxito. Bueno, justamente, 66 de esas 100 personas pertenecen a Brasil. Claro. Y ahí empezamos a hablar un poco de Brasil que justamente digamos los millonarios se concentran en las principales ciudades, ¿no? Por ejemplo, en San Pablo. El cordón industrial de San Pablo, bueno, San Pablo en sí. Vos sabés que según la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, calculó que la tasa de pobreza en América Latina se alcanzó, y también en la parte del Caribe, el 33,7% y la pobreza extrema llegó al 12,5%. Son los resultados más altos de los últimos 20 años. En toda Latinoamérica hay una pobreza estimada en el 33%. Exacto. De México para abajo. Exactamente, y se estima que hay, para ponerlo en números, ¿no? Más de 200 millones de pobres en Latinoamérica y 79 millones de esas personas
están por debajo de la línea de la extrema pobreza. Bueno, si nos vamos al índice Gini, que es el que mide desigualdades, en Brasil, durante el mandato de Dilma Rousseff, en el primer año del mandato de Dilma Rousseff, fue donde ese índice Gini llegó a estar no tan desigual. Claro. Vos ahora, si querés explicar por debajo el mecanismo de la medición para la audiencia, sí. Pero bueno, después de eso, Dilma se fue, y impeachment, vino Jair, vino ignorancia Bolsonaro, pandemia, subió. Bueno, el proceso que están teniendo los brasileños, que están teniendo colas en lugares de abastecimiento. Exacto. Las familias, colas extensísimas, para conseguir un poco de hueso con carne, no de carne con hueso, de hueso con carne. Sí. Bueno, si vos vas hoy a las grandes barriadas del Brasil, te vas a encontrar con personas que hacen colas en lugares de abastecimiento para obtener un pedazo de carne que más que nada es más hueso que carne. Bueno, y es la única carne que comen. En Brasil hay 19 millones de personas aproximadamente que no reciben una comida diaria, o sea que están hambrientas. El 50% de la población no tiene acceso estable a alimentos en Brasil. O sea, acceso estable son 3 comidas diarias, ¿no? Hay un 55,2% de brasileros que no siempre realizan estas 3 comidas diarias. El índice Gini en Brasil, el índice Gini es ese índice que mide la inequidad, la desigualdad en el mundo, y se mide por países y va... De 0 a 10 claro, o 0 a 1000. No, de 0 a 1 de 0 a 1, perdón. O de 0 a 100. O de 0 a 100. Perfecto. Y en este caso... Y lo mejor es estar lo más cerca posible del 0. Del 0. Que sería, cuanto más 0, más equitativo. Bueno, los países nórdicos que tienen economías mucho más estables y hasta también otra mentalidad, y bueno, y aparte son países que tienen una historia milenaria. Sí, es verdad. Bueno, ahí se encuentran niveles no altos de desigualdad, pero también hay otra realidad. Cuando uno inspecciona los planes económicos de esos países, te das cuenta, y lo digo porque tengo una amiga que alguna vez salió en este programa, que tiene un bar en Copenhague, sí, que ella paga impuestos arriba de lo que gana en el mes, se le va arriba de casi un 60% en impuestos. Está bien, después tienen sistemas sanitarios que son acordes, bueno, las poblaciones son más chicas, y no hay esos virajes políticos como suceden en muchos gobiernos y administraciones latinoamericanas, pero pagan muchos impuestos. Bueno, y ese es un poco el eje y el entendimiento de todo el sistema de bienestar nórdico. Y es lo que no sucede en este tipo de países latinoamericanos, como por ejemplo en Guatemala, en donde solamente la recaudación en impuestos impositiva es de tan solo el 10% del PBI del país. Sí, y que aparte la pagan mucho más en porcentaje los trabajadores que los millonarios. No, eso seguro. Sí, un trabajador paga más impuestos que un millonario. Exacto. Vos sabés que hablábamos de... en Brasil, en Sao Paulo, que es la ciudad más rica del país, de Brasil, aproximadamente un 14% del rendimiento económico va a parar a las jubilaciones, pero digamos, la recaudación impositiva no la terminan realizando los que más tienen. Al contrario, como decís vos, son los que menos tienen. Claro. Y la pandemia además estiró todo ese proceso de diferenciación. Sí, por entre supuesto. Sectores. Bueno, por ejemplo, en Brasil, en Manaos, que fue, todos escuchamos de la cepa de Manaos, que fue uno de los países en salud más complejos, más complicados, es un país que no tiene acceso a la salud. Estamos hablando de la capital del Amazonas, que tiene aproximadamente 2 millones de habitantes, y que su sistema de salud, o es uno de los sistemas de salud con menos fondos de todo Brasil. Tengo un testimonio. Edivaldo Oliveira, 58 años, dueño de un establecimiento de estos que yo te comentaba, que van los brasileños a buscar alimento. Está en el estado de Mato Grosso y en la ciudad capital, que es Cuiabá, que tiene un estadio de fútbol que se hizo para el Mundial de Brasil. Bueno, ¿qué dice Edivaldo? Bueno, Edivaldo nos dice que tiene 58 años, ahora son más de 200 personas por día las que vienen a buscar alimento. Casi no nos alcanza para todos. Lo que pasa es que los alimentos subieron un 15% entre julio, en el último año, digamos, para resumirlo. Y la carne casi un 40%. Por eso lo que vos hablabas de la carne. Esto no solamente pasa en Brasil, también sucede, por ejemplo, hablábamos en Guatemala, en donde el 1% de las personas más ricas tienen los mismos ingresos que la mitad de la población de todo el país. Repetí ese dato, porque hay gente que se está haciendo tal vez en este momento una salsamista. Y dijo, che, ¿qué dijeron los pibes?
¿Sí? Vamos de nuevo. El 1% de las personas más ricas de todo el país tienen los mismos ingresos que la mitad de la población de todo el país, que son 17 millones en Guatemala. Claro. Bueno, tiramos un par de datos finales. Bueno, la verdad que no tocamos antojadizamente esas tres realidades que son México, Brasil y Guatemala. Acá está un poco explicado, dos países por las dimensiones, y en el caso de Guatemala por ser límite con ese sueño que es México, y de México saltamos a Estados Unidos, que muy bien lo tienen claro Kamala Harris, que dijo hay que tratar de abortar de alguna manera ese sueño, y fue a Guatemala, y en Ciudad de Guatemala dijo si quieren ir no vayan porque no van a entrar. Bueno, y el dato tiene que ver con que en América Latina y el Caribe vive el 8,4% de la población mundial. Entonces es una parte del mundo al que hay que prestarle atención. Claro. Porque la gente la está pasando mal y no tiene para comer. Gracias, Andrés. Estuvimos haciendo este relevamiento sobre desigualdades en el territorio americano, tomando el ejemplo de Guatemala, el ejemplo de Brasil y el ejemplo de México con su líder, que es Andrés Manuel López Obrador. Nos quedamos hasta las 13 en AM 1420 con vos. Pasó a Valores. Aquellas cosas que quedaron en una esquina. Y justamente Andrés estamos liderando la franja. Estamos liderando la franja, no te olvides. Justamente, no te pongas nervioso tampoco. Secate la transpiración. La franja te lo pide. Y estaba, ¿qué decías, Charlie? ¿Qué me decías, Charlie? Porque Charlie cucarachea. ¿Qué me decías? Yo le preguntaría a Charlie, a ver tira ranking, Charlie. Tira ranking, sí. No, yo le preguntaría, ¿a qué le pondría su nombre, no? Charlie. A todo. Carlos Radio. No sé, también va parrilla lo de Charlie, tío. Parrilla lo de Charlie, me gusta. Bueno, estaba Andrés Catalini diciéndole a la audiencia, y llegan los mensajes, uno tras otro. ¿Cuál era el tema libre? ¿A qué le pondrías, si fuese CEO de una empresa, tu nombre? Si fuera CEO de una gran empresa, ¿a qué le pondrías tu nombre? Bien, llegan mensajes, y ¿qué dicen? Victoria dice, me dicen Vic, y me muevo solamente en bicicleta, entonces siento que es mi área, ¿no? La Vic-cicleta. Me gusta el humor de Vic, porque es ese humor pavote que a mí me hace reír mucho cuando salgo a caminar con amigos, por ejemplo. Hay mensajes raros. Sí. Fede dice que le pondría su nombre al limón, le pondría Federico Blanche. Bien. Dice, y al verdulero, que siempre me dice, flaco, ¿por qué llevas tanto limón? Bueno, es parte de mis consumos, déjame en paz, Miguel, dice. Está teniendo problemas con el verdulero. Sí, con Miguel. El señor Blanche. Pero me gusta porque es pegadizo, porque es por ejemplo, si vos te llamás Arrigobeitía, no podés poner... Es complicado. A no ser que vivas en Pamplona, no podés clavar un Arrigobeitía Aucaucile. Claro. Cauciles Arrigobeitía. El alcaucil de tu vida. No tiene nombre de alcaucil. Entonces Blanche, pega. Martu dice, le pondría mi nombre a un vino. Mar Into. Bien. Mezcla de Martina y Tinto. Bueno. Es bueno. Está bien. Es muy bueno, es creativa. Está en una semana muy creativa. Sí. Y nos está escuchando la gente. Sí. Porque vos le pondrías nombre a una empresa de almohadas. Acá Jorge le pondría a una empresa de colchones o sábanas. Se llamaría algo así como Joralmito. Jorge. Joralmito. Bueno, ya nos estamos asociando con Jorge. Bien. En cualquier tipo de emprendimiento. Ya estamos hablando con Matías Culfas. Sí. Bueno, está las almohadas, está el colchón. Acá Mili le pondría, dice, tendría una de pantuflas, una empresa de pantuflas debe ser. Bien. Y la llamaría Gompant. Gompant. Bueno, está creativa la gente, me gusta. Bueno, ¿a dónde siguen mandando hasta que termine el programa mensajes la audiencia por este tema libre de Paso a Valores? Por mensaje directo, @Paso a Valores en todas las redes sociales, en Twitter, @Paso a Valores OK. Bueno, vamos a cerrar lo que comenzó hace unos minutos este programa, que fue cerrar un poco lo que deja Agustín Rossi en el Ministerio de Defensa de la República Argentina. Pasó a Valores. Perdidos en los extremos del centro.
Uno de los principales cambios que lleva adelante el Ministerio de Defensa de la Nación en materia de crecimiento para la soberanía nacional es la recuperación de fabricaciones militares. En torno a la política de crecimiento industrial, el claro ejemplo lo podemos encontrar en la recuperación y la puesta en marcha de la fábrica militar Fray Luis Beltrán, ubicada en la provincia de Santa Fe. En este año 2021, la fábrica que se encarga de la manufactura de chalecos antibalas recuperó cerca de 100 puestos laborales que se habían perdido en los 4 años del macrismo, mientras que la producción de chalecos aumentó un 3.600% en comparación al mismo periodo. Lo extraño es por qué durante la administración de Mauricio Macri, amiga del casquito, la prisión preventiva, el chalequito, por qué en esa administración no se incrementó la producción de los mismos. También el Ministerio de Defensa de la Nación recuperó 2 fábricas que construyen explosivos para la industria minera ubicadas en Villa María, Córdoba. Además, gracias a la fabricación nacional, se logró la renovación de varios vehículos a rueda, pensados para emergencias o catástrofes. En concreto, el material recuperado recientemente incluye 33 camiones, 28 ambulancias todoterreno, 13 minibuses con capacidad para 19 pasajeros cada uno y 22 motos todoterreno también, aptas para suelos hostiles. A continuación, escuchamos al exministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, quien nos explica la importancia de tener fabricación militar propia en nuestro país. Y es una de las industrias que más invierte en lo que se necesita para desarrollar cualquier proceso productivo, que es investigación, más desarrollo, más innovación, IDI. Y nosotros, en el caso de la Argentina particularmente, además hay otra cuestión que es absolutamente importante y estratégica. Ustedes saben que nuestro país siempre ha sido, o una de las cuestiones que resuelve la economía del país, o que tiene que resolver la economía del país, es tener una balanza comercial superavitaria. La Argentina no fabrica dólares, la Argentina fabrica pesos. Los dólares que tenemos es producto de la actividad comercial que genera la Argentina, de lo que compramos y de lo que vendemos. Y todo lo que se fabrica en las fábricas militares y todo lo que se fabrica en el marco de la industria de la defensa, si no lo hacemos nosotros, necesariamente termina siendo importado. Gracias al Fondo Nacional de la Defensa, con sus siglas FONDEF, es la primera vez en la historia de las Fuerzas Armadas de nuestro país que hay un fondo de asignación específico para su reequipamiento. Y eso que no cuentan con el Cuti Romero. El primer gran proyecto que se pudo completar gracias al FONDEF fue la puesta operativa de la corbeta Ara Robinson, el cual es el primer buque sometido a un proceso integral de reconversión con ingresos del FONDEF. El pasado 7 de julio, Agustín Rossi junto a Martín Guzmán encabezaron en el astillero Tandanor el acto de entrega a la Armada Argentina de la corbeta Ara Robinson, tras haber finalizado las tareas de recuperación de capacidades. Las mismas consistieron en tratamiento de casco, tanques, sentinas y cubierta, además del reemplazo integral de válvulas, tuberías y la renovación de acero en diversas zonas. Por último, en cuanto a los astilleros nacionales, también hay una línea para impulsar la soberanía nacional, la cual ya comenzó con la recuperación de las instalaciones de la base naval Puerto Belgrano, en complemento con el astillero Río Santiago. Por lo pronto, con la baja de Agustín Rossi al frente del ministerio, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, deberá definir en lo inmediato un reemplazo. Pero si algo queda claro es que dicho funcionario tendrá que continuar con las políticas integrales que impulsó Agustín Rossi, las cuales consisten en fortalecer la soberanía nacional de nuestras Fuerzas Armadas. Y a continuación, por esto, escuchamos al ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, quien nos detalla los beneficios que tiene para nuestra economía poseer políticas integrales en materia de defensa nacional. Lo que hoy estamos viendo acá es la reactivación de una industria que es la industria de la defensa, que tiene un rol muy importante en el desarrollo productivo de la Argentina. Genera todo tipo de eslabonamientos estratégicos, eslabonamientos productivos con el entramado productivo, genera mayor capacidad en el tejido productivo de la Argentina, potencia las capacidades industriales y además tiene un multiplicador macroeconómico grande. Genera más actividad
qué es el tipo de política que le va a hacer bien a Argentina en lo inmediato, que es lo que estamos haciendo en pos de la recuperación, y también en lo menos inmediato. ¿Está el segundo de la Argentina? ¡Sí! Si tu equipo hace un gol y tenés una hamburguesa en la mano, la mayonesa pasó a Valores. Bueno, hoy tenés tiempo, no te podés quejar. Tenemos tiempo. 12:49 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Martín Choboscarol ha ingresado al estudio, un estudio que no se encuentra tan frío hoy, ¿no, Andrés? No, con un sol radiante, está muy lindo. Bueno, le quise poner un poco de magia, la gente no lo ve. Bueno, Martín Choboscarol con nosotros va a hablar de deportes. En la mañana en la que la jamaiquina Thompson ha corrido muy fuerte. Corrió muy rápido los 100 metros. Después en la posta de 4x400 se agarraron las jamaiquinas. No sé si lo llegaron a ver, quizás no, porque estaban en viaje. Yo la vi el otro día correr, su serie, y dije, esta mina va a pleno. Vuela. Y bueno, de hecho hoy voló. Pero individualmente, porque colectivamente se agarraron, se cayeron encima. No salieron últimas las jamaiquinas en 4x400. ¿De 400? Sí, la posta en equipos. Pero nada, bueno. Bueno, ¿con qué vamos, Martín Choy? ¿Tokio 2020? Sí, vamos a hablar un poquito. Hubo una gran polémica, claramente, todo lo que fue los Juegos Olímpicos, que fue Simone Biles. Claro. Simone Biles, que se retiró por decisión propia. Claro. Por su salud mental, de proteger. Mucha presión con un posteo en Instagram, porque viste que ahora todo es posteo en Instagram. Dice que le mandaron audios de Manes y Santilli. Y que eso fue como la frutilla del postre, que bueno, dijo, estás tirando una primicia que ni Bonadeo tiró, No puedo aguantar tanta presión, no me da el cerebro. Y bueno, había un traductor aparte, ¿no? Porque no entendía. Pero dijo, no, esto es totalmente real, Andrés, lo que está diciendo. Exacto. Y posteó en Instagram, bueno, me bajo de la final de gimnasia artística porque hay problemas de salud. Como decimos, vos podés tener un problema mental, Marcelo, lo peor que te puede pasar es que te agarre un bache. Ella lo peor que le puede pasar es caerse mal y romperse el cuello. Sí, está su salud en juego. En eso pensamos lo mismo que la reta. ¿Cuál sería? El bache. Pero vos si estás que te agarra un ictus mental y ahí te quedaste, bueno, a ella si le agarra un problema que no puede competir, se estalla solo este pibe. No. Es como el oyente que recién nos mandaba el mensaje que le gustan los chistes malos. Y eso, yo recién hice un chiste malo. Y Andrés lo tomó como si fuese el mejor chiste del mundo. Y el oyente todavía está en su casa riéndose. Yo sé que ella en este momento está riéndose diciendo, no puede ser tan tarado. Bueno, vos, Carol, ¿vamos a hablar de algo en serio? Sí, vamos a hablar en serio. Porque hoy estamos tan relajados, le decimos a la audiencia, porque 12:51. 12:51 para nosotros es un sueño. Y eso que arrancamos gros. Es la primera vez que podemos hablar, explayarnos tranqui, terminar sin que Charlie nos diga, loco, cerrá. No, aparte muy bien cumplieron la misión. Esto no está bien decirlo al aire, pero yo les dije, tienen máximo 10 minutos, ustedes cumplieron, así que... Pero aparte metimos 2 entrevistas, lindo, espectacular. El informe, no, hoy no me puedo quejar, hoy soy Gallardo cuando hacía las paredes en Nacho Fernández y Prato. Así que bueno, explayate con tus cosas. Entonces, como decíamos, la polémica fue la de Simone Biles y hubo mucho hate, como se dice ahora en las redes, no solo a ella, sino a un montón de atletas. Para Estados Unidos, en lo que es el deporte femenino, la gimnasia artística es para nosotros el mundial de fútbol. Las presiones que tienen las atletas lleva a niveles donde la amenazaron de muerte, le dijeron de todo, hasta que la piba tuvo que subir un video como mostrando su entrenamiento, donde ella hace la pirueta y obviamente en la práctica hay una colchoneta. Cayó con el cuello que vos decís... afloja un poco. Todo bien la presión. ¿Qué edad tiene la 21 años, es una piba. Claro. Todo bien la presión, la locura de hay que conseguir las medallas. Estados Unidos, actualizado al momento, está China primero, Japón segundo, Estados Unidos tercero. Y después están como después el Comité Olímpico ruso. Claro, que no participa como Rusia. Claro, pero Estados Unidos está como, estamos terceros, ¿qué está pasando? Pará un poco, hermano. Bueno, los chinos y los japoneses están de local, es lógico también. Entonces hay toda una bola de hate y lo que quería traer a colación de todo esto, porque no vamos a hablar de Simón, sino que lo que vamos a hablar es de Maureen Wilton, una piba que con 13 años en 1967 fue récord maratón olímpico y tuvo que a los 19 abandonar su carrera por todo el odio que recibía, con lo cual contar esta historia, decir, che, gente, aflojemos un poco, porque la salud mental en un atleta, más que no es un atleta profesional, no es joda, así que vamos a contar un poquito la historia de Maureen Wilton. ¿Tuvo algo que ver Brandoni y Lombardi con el flota en la historia de Maureen? Sí, en 1967.
¿A dónde se trasladaron con la flota? Fueron hasta Estados Unidos. Hasta Estados Unidos, donde vivía Maureen, ¿se llama? Sí, Maureen Wilton. ¿Sabes cómo es el apodo? De Mighty Mouse. Bueno, entonces vamos a contar la historia de Mighty Mouse, como decíamos. En 1967, el récord de maratón 42 kilómetros, era 3 horas 19 minutos. Competición en Nueva York, la maratón de Nueva York, van 28 hombres de grandes, de 25, 23, 24 años, y una nena de 13 años. Maureen. Todos decían, Maureen, todo bien, pero... Primero, ¿qué haces acá? O sea, ¿cómo llegó una nena de 13 años? Y segundo, ¿qué vas a competir en la maratón? Eso somos regrosos, Maureen. Bueno, Andrés, me imagino el Andrés de Nueva York como mirando y diciendo... Pero esta le gana, viste que Andrés la confianza tiene por el cielo. Sí, diciendo... Te dice bien, hoy el día es soleado, espléndido. Radiante. Esta es mi competencia, le gano con los ojos cerrados, diría Andrés. Bueno, vayamos a Maureen, se larga, están corriendo. Se larga la carrera y al kilómetro 20 por ahí, Maureen dice, che, esto es muy fácil, los estoy dejando a todos atrás como con mucha facilidad. Claro. Termina la carrera y ella rompe el récord mundial con 3 horas 15 minutos, lo baja por 4 a los 3 horas 19 minutos. Wow, a partir de ahí, kilómetros en 13 años. No, 13 años, una nena muy chiquita. A partir de ahí empieza la locura de decir, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Bueno, cuando se acercan, ven a una nena con el pelito corto, que su apodo era Moe. Dicen, ¿quién es este pibe que ganó? Que bien, claro. Cuando ella dice, soy una nena, el odio que empezó a recibir de una sociedad que en 1967 obviamente no entendía que una mujer no solo participe, sino le gane. Estados Unidos, Unidos, baños para blancos, baños para negros, fue ómnibus para negros, ómnibus para blancos. Exacto. Estados Unidos, ¿no? Lo que nos dicen constantemente, yo estoy varado en Miami. Porque vine a Miami, que todo es más lindo. Es bueno, mejor. Sabés dónde está varado. Miami, aquí es todo hermoso. Exacto, todo el tiempo. Exacto. Y estoy varado. Después vuelvo otra vez a cuarentena. Quiero volver de Miami porque tengo que volver a... Mira, medio cubano también. El cumple de los chicos. El cumple de los chicos. Tengo que cumpleaños. Voy a Florencio Varela. Sí. Estoy cubano. Estoy aquí en Miami. Sí, dale, continúa. La cuestión es esa, que a los 19 años, una piba que a los 13 fue récord mundial por todo el odio, no la dejan competir por ser mujer, porque la confundían con un hombre, todo el odio que le llevó personas externas al deporte, la hizo abandonar su carrera a una mina que hoy vive en Canadá, tiene 67 años, se dedicó a ser madre, no pudo cumplir su sueño de ser por el odio que recibía. Entonces, le arruinaron la vida deportiva, básicamente. Por más que uno dice, pero tenés que ser fuerte, que lo demás no te afecte. Bueno, lo que le están haciendo a Simone Biles... Esperemos que no termine como Maureen. Claro, y Maureen salió a bancarla y diciendo, che, todo lo que me pasó a mí, no puede ser que en 2021 pase lo que pasó en 1967. Así que una historia que quería traer y por eso queríamos tener tiempo para poder contarla, porque está bueno también decir, che, a Delfina Pinatelo en Argentina salió última en las dos competiciones, 1500 metros en natación y 800, y lo que la están matando en las redes sociales... Está en los Juegos Olímpicos. Yo ni siquiera llegué a nadar en una pelopincho y la piba. Entonces paremos un poco, gente. Bastante que sos amigo de los viejitos de la platea de River, Martín. Bastante que no voy a la cancha hace 2 años y estoy aún vivo todavía. Bueno, quedan los últimos mensajes de la audiencia sobre el tema libre que habíamos planteado. Que trajo Andrés. Yo no lo tiré. Con una canción. No, Martín, no. Yo dije almohadas. Florencia, ¿qué dijo? No me acuerdo. No, lo tengo acá, lo tengo acá. Lo mandó por escrito. Eso, perfecto. Ahora lo leo. Sí. ¿Querés decir ahora el tuyo? Yo obviamente, si soy CEO y me pongo un equipo de fútbol combinado, Martín Boscarol Fútbol Club. Bien. Bueno, sí, obvio. Y Charlie era una parrilla. Una parrilla. Bien. Sí, que nos invite a comer. Parrilla Charlie. La persona que volvió hoy a la emisora, le decimos a la audiencia que nosotros queremos muchísimo, y no es demagógico, yo lo abrazaría si no estamos en pandemia, es el señor Luis. Sí, claro, me hice un chascarrillo en la entrada. Sí, así. No, es así, Luis, ya lo vas a conocer. Vos vas a pasar valores, un programa que va para atrás. Sí. Pensé que trabaja ese humor. Pensé que era ese tipo de preguntas de seguridad que te ponen nervioso igual. No. ¿A qué programa vas? ¿De qué es el programa? Bueno, Luis ha vuelto hoy aquí a Radio Con Vos, está acá cuidándonos. Sí, le mandamos a María. Sí, ahora voy a ir abajo. Que está pachucha María. Sí, María está muy pachucha, le mandamos un beso a María y a todos los que componen también Radio Con Vos. Obviamente. Y bueno, y los muchachos del FM de acá arriba, de Radio Con Vos, bueno, ya está. A todos. Vamos con los últimos mensajes. Bárbara, nos dice por acá, Bárbara dice, siento que le pondría mi nombre a un tipo de maniobra, escuchen esto, pero no a una cosa, como un movimiento que yo lo llamo, o lo llamaría, Bárbara Betancourt.
Ah, bueno. Y sería algo así como desaparecer y dejar brillitos. El movimiento Bárbara Betancourt. La Bárbara Betancourt. Tremendo, bien. Hay que pasarle algún tipo de grilla o de armado a Lindita Carrión. Bueno, porque tal vez le gusta. Y va a meter, y va a tomar a más de un político le va a gustaría. tomar el té y se clava un movimiento Bárbara Betancourt y te sale... Desaparece. Caminando por Me Boedo. encanta, ¿sí? ¿Sí? Ahora abrazo a Leandro Santoro. Dale. Sí, es así. Pero usted estaba recién Brillos. tomando el té, ¿no? Hice la Bárbara. Hice la Bárbara Betancourt y Brillito. aparecí con Leandro Santoro. Sí. Euge dice que le pondría a los focos su nombre. No sé, dice, tengo buenas pestañas, entonces mis amigas me dicen Pestaña Pérez Campos. Aprovecharía para el marketing eso, porque rímel o máscara de pestaña me parece poco. Es muy bueno el tema de la pestaña, tener una pestaña importante. Porque te puedes llevar a... Seguramente ella ha ganado con novios, muchos, o novias, o no sé, muchos campeonatos. Es complicada mucha pestaña. El campeonato de pestaña con tu amor, con tu amada, te lleva muchas alegrías. Yo perdí un par de veces. Ah, bueno. El problema con campeonatos de pestaña. Yo tuve una pestaña en el ojo. Es complicada la pestaña larga. Te la sacan. No. Pedís un deseo. Soplás. Ah, tenés razón, muy bien. Más mensajes, Catalini. Mauro dice que sería CEO de guitarras, de una empresa de guitarras. El plan Gibson uniría Mauro con Gordillo, serían guitarras Maurillo. Bien, me gusta. ¿Maurillo? Bien, me interesante. Me pegué una Maurillo. Acá dice Fede, dice, soy muy básico, pero sería CEO de papel para armar. Como que lo dejo a tu criterio. La que tocan hasta los grillos. Bien, Martín. Maurillo. Martín dice, a una de esas motos que tiran corte le pondría Martín 150. Bien. Me gusta. Y Flor, nuestra productora, Flor Santolini, hincha de Unión. Escuchen esto. Sí. Le pondría su nombre a su ciudad. Es fácil. Ah, bueno. Santa Fe. Escuchen, dice mismas iniciales. Santa Fe, Santolini, Florencia. Bueno, un poco a igual. punto alto. Conmovedor. Sí. Conmovedor porque se debe acordar de muchas cosas de ella. Aclara, dice, igual su niñez en Santa Fe, correteando por las calles de esa ciudad, donde es abrazada por agua. Ponele. Igual dice, rubro religioso me viene bien. Alfajor también me gustaría, algún alfajor. Bueno, chau, dice, se despide. Alfajor Santolini. Alfajor Santolini. Sí, el que mejor entra, el que mejor ingresa en tu boca. Me lo veo a Agustín Rossi, precandidato de diputado por la provincia de Florencia Santolini. Bueno, señores, nos vamos. Este programa en la operación técnica estuvo Charlie da People. Como siempre, Charlie da People. En producción, Mica Galván y Florencia Santolini. Martín Chauscarol, nos vamos. Nos vamos. Juegos Olímpicos. Andrés Catalini, nos vamos. Un gusto. ¿Y quién les habla? Marcelo Aymar. Buen fin de semana. El próximo sábado estaremos a las 11 para hacer otra edición de Pasavalores. Ahí voy y te tiro unos chistes, Luis, acá abajo. Bye bye, buen fin de semana. Les mando un beso.